Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro podcast Aprender a Aprender. Mi compañero Daniel y con el copero Chuy. Muy bien. A continuación vamos a hablar sobre tres temas importantes, en este caso de la materia de Aprender a Aprender. Todos estos temas hemos visto. Primero. Exactamente, el primer tema visto dentro del primer periodo es la contextualización de los dos. Vamos a desglosarlo en lo privado y en lo público. Ok, en el público nosotros sabemos que es una educación laica, gratuita y en este caso pues tiene que ser de calidad, en este caso principalmente. Sin embargo, a pesar de que en estas dos cuestiones entra lo lo público y lo privado, también es importante mencionar que tenemos diferencias o una gran brecha de igualdad entre lo público y lo privado, debido a que lo público pues tiende a tener más cuestiones. por ejemplo, en la infraestructura vemos que son escuelas muy descuidadas, por ejemplo el pasto muy alto o que las instalaciones no sean muy adecuadas y estén muy sucias o no aptas para, incluso algunas, por ejemplo donde estudia el maestro Jorge, donde tuviste prácticas, no había luz ni agua, imagínate. Sí, en este caso, pues muchas de ellas carecen de servicios básicos. ¿Por qué? Porque generalmente dependen del gobierno. Muchas veces el gobierno o no tiene fondos o por cuestiones políticas no se les apoya a estas escuelas. Como ya sea pues, la corrupción o un desvío de fondos, es por eso que no se destina el dinero a la educación. Es por eso pasa. Sin embargo, también considero que en lo privado, pues los costos de las mensualidades y de los pagos de las escuelas son mayores. Sin embargo, también existen dificultades. En este caso, pues muchos de estos edificios no tienen infraestructura para poder sostener alumnos y mantener el formato de inclusividad. Sí, incluso la secundaria de mi hermana se supone que es privada y pues de hecho no tuvo clases porque no hay luz. ¿Cómo ves? Está muy mal. Sí, en este caso pues el Estado no está cumpliendo con esto que nos mencionaba mi compañero Dani, de que fuera una escuela gratuita, pública y laica. Entonces no está cumpliendo como tal estos objetivos. Bueno, en este caso el segundo tema es insatisfacción, fracaso y obsolencia de los conocimientos. En este caso habría que ver cómo son los planes de estudio en dichas escuelas. ¿Por qué? Porque a pesar de que por muy buenos planes que sean, podemos ver en exámenes, en pruebas, en test, que los alumnos fallan principalmente en materias de español, matemáticas. ¿Cómo podemos o qué piensas acerca de esto, David? Yo creo que no radica todo en el alumno, yo creo que todo radica también en los maestros y también sobre todo en el gobierno. No plantear un plan de estudio concreto y que se siga una línea. Ya ves que incluso usamos todavía en 2011, 2016, y todavía está uno el proceso, o sea, es como que no hay un camino fijo y por ende pasa este tipo de cosas y ahí también hay maestros que no tienen vocación y por eso mismo pues no motivan al alumno y el alumno pues se desmotiva. Sí, en este caso también habría que ser un punto muy importante, Dani, complementándolo, es cómo la política puede interferir en estos procesos de ámbitos educativos. Como lo mencionaba mi compañero Dani, es principalmente importante que a pesar de que estamos en 2023, estamos trabajando con planes de estudio de casi más de una década. Y otra cosa, a pesar de que el presidente actual ya tiene su formato de plan de estudio de la nueva escuela mexicana, aún así están en un prototipo de fase, es decir, se está llevando a cabo en pequeñas escuelas. Entonces, muy seguramente para cuando su mandato finalice, apenas se habrá incorporado la nueva escuela mexicana a estas escuelas. El otro presidente va a tener su propio plan y otra vez va a haber un desfase de plan de estudio, de conocimientos, no se va a estar actualizando y pues va a haber pues, un choque ahí de conocimientos y por ende pues causa mucho rezago en las escuelas, ya que pues los alumnos por lo mismo de tanta saturación pues se terminan abrumando y terminan saliendo. Y muy importante este concepto que nos estabas diciendo. Ahora, nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista enfocado hacia el alumno, pero ¿qué pasa con el maestro? Es decir, el maestro tiene que aprender planes de estudio de 3 diferentes mandatos para su escuela. Es decir, si él está en primer grado, pues debe actuar con aprendizajes clave. Pero si le toca una escuela en la que se está implementando la nueva escuela mexicana, pues entonces, ¿cómo se prepara? Es decir, no hay una capacitación para estos maestros. Exactamente, tú, como has mencionado, no hay una capacitación y pues causa todo ese tipo
Problemas, sí, y principalmente otro dato para finalizar este punto o este tema es que generalmente la educación pues es un trabajo largo, es un trabajo arduo, necesita mucho dinero y otra cosa, los presidentes debido a su corto periodo de mandato pues no tienen esta paciencia para llevar a cabo un proyecto educativo de tal magnitud, entonces por eso se dedican a hacer cosas que son visiblemente más atractivas, más llamativas y que pueden presumir al final en su informe de gobierno, como por ejemplo infraestructuras, temas como mencionó Dani, la escuela pues son temas muchísimo más complejos y no todo el mundo está interesado en ello, por eso no se le presta su debida atención. Exacto, sí, también pues, hay mucha gente que no está capacitada, por ejemplo, ahorita la cosa con el fin. Sí, Ernesto. Sus respuestas que dan son muy vagas, muy sosas, y pues también depende mucho de la gente que esté puesto más arriba, y pues ya de arriba, pues ya se va todo circulando. Considerando que ella es la principal cara de la SEP y que no pueda dar respuestas concretas, pues ¿cuál es el respaldo de la SEP? O sea, ¿cómo puede dar cómo puede ser mandata de este organismo con estas preparaciones? Y bueno, se complementa con el tema número 3, que es descontextualización pues en los estudios, es decir, tomando de la mano esto de los aprendizajes clave del plan de estudio del 2011 y la nueva escuela mexicana. Dani, yo te quiero hacer a ti una pregunta. ¿Cómo consideras que los maestros deben actuar para poder abordar estos 3 planes de estudio? Es decir, ¿cómo capacitarlos? ¿Cómo capacitarlos? Pues una pregunta, para empezar, muy difícil, porque si un plan de estudio ya tiene muchos temas, imagínate 3, obviamente vas abrumando información al maestro y el maestro no va a saber qué aplicar, qué sí, qué no. Obviamente nosotros sabemos que la educación se va actualizando constantemente y no es el mismo temario del 2011 al 2016. Y por ende yo creo que debe haber una capacitación, pero obviamente ya enfocándonos solamente en un plan de estudios y no en 3, y obviamente pues va a haber mucha desinformación, ¿no? Porque pues, imagínate, o sea, te dicen algo de matemáticas, pero a lo mejor ya se usa otra fórmula, y a lo mejor de español ya se usan otras palabras, de ciencias, de geografía, o sea, es un tema muy complejo, desgraciadamente que en México pues tenemos ese problema, que no hay un camino fijo en la educación, y pues para ver una capacitación adecuada pues debemos enfocarnos solamente en un plan de estudios, y yo creo que esa es mi respuesta, que solamente debemos enfocarnos en un plan de estudios concreto. Muy bien. Yo considero, bueno, estoy de acuerdo contigo, también me gustaría complementar tu respuesta diciendo que los maestros, pues la SEP debe de formar un plan de estudios concreto, es decir, si se va a dedicar a la nueva escuela mexicana, que lo haga de forma compleja y que solamente a partir de ellos puedan capacitar a los maestros, es decir, que pueda contextualizar todo el ámbito político en solamente una idea, que es pues el plan de estudios actuales, es decir, hay que dejar atrás estas barreras de políticas, de intereses, de intereses personales y de intereses pues, políticos para poder llevar a cabo pues, un proyecto educativo que pueda favorecer a las generaciones futuras que, como bueno, siempre se menciona, después de pandemia ellos salieron pues con rezagos, con muchos problemas, entonces combinamos esto con el ámbito político y educativo, pues eso será una mala combinación y pues estamos apostando nosotros como futuros docentes a un mejoramiento de las nuevas generaciones. Sí, pues de hecho obviamente las futuras generaciones que no van a sufrir deben recibir una educación mucho mejor que la de nosotros, y por ahí vi una frase que dice que aquí en México no se educan para ser trabajadores, pues no para ser emprendedores. Yo opino. Muy bien. Tiene que ver mucho principalmente con nosotros vivimos en un país de tercer mundo en el que principalmente la mano de obra es barata, entonces poder capacitar a estas personas o a estos trabajadores, dotarlos de habilidades y que puedan ser autónomos, pues solamente les va a dejar el camino de que no solamente sean trabajadores, sino que puedan emprender, que puedan utilizar estas habilidades en un mundo laboral o profesional que cada vez demanda más cosas y principalmente actualizaciones. Sí, pues de hecho nos vamos a actualizar, imagínate. Para ser pues, primer mundo hay que cambiar también nuestra mentalidad y otro tipo de cosas. Muy bien, bueno, considero, Dani, que esta charla ha sido muy beneficiosa. Creo que compartimos puntos muy iguales, podemos complementarnos y también, principalmente, pues pudimos
retroalimentarnos y crear una idea nueva. Creo que tengo una mejor visión acerca de estos tres temas gracias a la conversación que tuve contigo. También creo que el compartir conocimientos tuyos me ha ayudado a comprender un poquito más de este tema. Fue un gustazo tener aquí en este podcast. El sábado aquí vamos a estar a las 12:24, no se lo pierdan, vamos a hacer una transmisión en Twitch. Exacto, y muchas gracias. Bueno, hasta luego.